En este video será referente a la práctica 6 llamada dispositivos optoelectrónicos, en el cual necesitaremos una ayuda de un display que estaremos utilizando más adelante. Para comenzar la práctica nos pide armar este circuito con una fuente de voltaje, una resistencia y un diodo LED. Nos pide también que estará variando el valor de la fuente de 0.4 voltios a 2.6 voltios con un incremento de 0.2 voltios. En este caso utilizaremos nuevamente la aplicación Multisim para generar todos los circuitos que nos piden. Empezamos con un voltaje de la fuente de entrada de 0.4 voltios, una resistencia de 1 kilo ohms y un diodo LED. En este caso, eh, aquí el voltaje del diodo no marca 400 milivoltios. Este mismo circuito se estará utilizando para todos los demás circuitos que están aquí, solamente que estaremos cambiando el voltaje de la fuente de entrada. Le estaremos sumando los 0.2 voltios, que es lo que nos pide la práctica. Como vemos aquí, la corriente nos sigue dando 0, en 1.4 igual 0, 1.6 0, hasta llegar al 2.4 donde nos empieza a generar un poco de corriente. Eh, para la parte de los circuitos, pues estos serían los mismos, nada más que sumándole los 0.2 voltios, que es lo que nos pide aquí principalmente. De igual forma dice, apoyándose en la siguiente tabla, la que vemos aquí, eh, tenemos que formar los siguientes dígitos en el display de 7 segmentos. Para hacer el número 0 nos pide que conectemos los cables desde A hasta F. Entonces en Multisim tenemos aquí ya generado el circuito con su display. Entonces procederemos a conectar cada cable desde A hasta F. Entonces ya conectados los cables con sus resistencias de 1 kilo ohm, que es lo que hemos estado utilizando de acuerdo a los circuitos anteriores. Entonces aquí tenemos encendido uno, lo apagamos y ahora procederemos a ejecutar el display. Y como vemos aquí nos está marcando el número 0, que es el que nos está pidiendo aquí primeramente desde A hasta F. Los demás números y letras ya las tengo acá en este archivo. Ya le tomé captura, ya recientemente trabajamos con ellos desde 1 hasta el número 9. Como podemos ver aquí, pues se puede ver cómo está estructurado cada cable en, en las letras del mismo display, desde A hasta la G para marcar los números, desde el 1 hasta el 8, las letras de igual forma. Aquí podemos ver cómo van conectados desde los cables de cada resistencia hacia el display, desde la A hasta la F. En cuanto a los cálculos, sería lo mismo hasta el punto de llegar a 2.4 voltios. Tenemos aquí que el voltaje inicial es el voltaje que le estamos metiendo a la fuente de entrada, que es de 0.4 voltios. El otro voltaje seguirá siendo 0 de igual forma para todos los demás cálculos. Hasta el momento de aplicar un voltaje de 2.4 voltios, que es cuando empieza a generar un poco más de corriente. Tenemos aquí que el voltaje de la corriente es de 1.655 voltios, que eso le vamos a restar los 2.4 voltios, que es el voltaje de la fuente que le estamos metiendo hasta este momento, con el incremento de 0.2, más el voltaje de la resistencia mismo, que es el que nos dio de 1.655, eso mismo lo igualamos a 0. Ahora ya restado tenemos menos 0.75 voltios más 1 kilo ohm, que es el valor que le dimos a la resistencia en todos los circuitos por la corriente de la misma resistencia.
lo igualamos a 0. Entonces ya despejado la corriente de la resistencia nos da que es 0.75 voltios. Eso lo vamos a dividir entre el valor de la resistencia de 1 kilo ohms. Nos da un total de 0.0075 amperes pasado a miliamperes sería 0.75. De igual forma nos pide que lleguemos hasta meter un voltaje de 2.6 voltios. Tenemos lo mismo, el voltaje del diodo da 1.667 voltios. Eso le restamos los 2.6 voltios, que es el voltaje que le estamos metiendo, más el voltaje de la resistencia, más los mismos 1.666 voltios, lo igualamos a 0. Después de la resta nos da menos 0.93 voltios, más 1 kilo ohm, que es el valor de la resistencia, más la corriente de la resistencia, y lo igualamos a 0. Entonces tenemos que la corriente de la resistencia es 0.93 voltios sobre 1 kilo ohms. Eso nos da un total de 0.00093 amperes. Pasado a miliamperes nos da un total de 0.93. Para finalizar tenemos aquí la tabla de voltaje y corriente. El voltaje aquí, como vemos, empezamos con un voltaje de 0.4 hasta llegar al grado de tener 2.6 voltios, con un incremento de 0.2 voltios. Podemos ver en la corriente que no está generando nada desde 0.4 hasta 2.2, solo al final hasta llegar a 2.4, que nos da el 0.75 miliamperes, y por último el 2.6, que nos da 0.93 miliamperes. Pues en cuanto a la práctica, esto sería todo.